Buen día, chiquilines. Les paso la resolución del ejercicio que envié como repartido modelo o como ejercicio modelo descrito. Bueno, para nombrar las sustancias, vino que yo les marqué con una llave en color rojo la fórmula química, ¿sí? Los números que están adelante de la fórmula química no se incorporan al nombre, ¿sí? La primera sustancia se llama tetrahidruro de carbono. Esa forma de nombrar se llama UPAC, ¿sí? Es una forma de nombrar las sustancias. Si nosotros la nombramos según, teniendo en cuenta que es un compuesto orgánico, se llama metano. ¿Tá? Acá la segunda sustancia se llama dioxígeno porque está formada por dos átomos de oxígeno. Acá dióxido de carbono, dióxido de carbono. Y la última sustancia, tenemos en cuenta esta nomenclatura UPAC, se llama monóxido, porque tiene un solo átomo de oxígeno, de dihidrógeno. Bueno, la segunda parte o el segundo punto dice que hay que indicar cuáles son los reactivos y los productos. Recuerden que los reactivos son todas aquellas sustancias que están antes de la flecha en una ecuación química. Son las sustancias que reaccionan entre sí para formar los productos. Los productos en una ecuación química se escriben a la derecha de la flecha, ¿sí? Es como si los reactivos fueran el antes y los productos el después. Los reactivos son las sustancias iniciales y los productos en este caso son las sustancias finales, ¿sí? En este caso el reactivo es el metano y el dioxígeno. Y en esta ecuación los productos son el dióxido de carbono y el agua. El punto número 3 nos pide indicar si las sustancias que intervienen en esta reacción son simples o compuestas. Para eso tenemos que recordar que la sustancia simple es aquella que está formada por átomos de un solo elemento. Y las sustancias compuestas son aquellas que están formadas por más de un elemento. Si miramos el metano, está formado por el elemento carbono y el elemento hidrógeno. Dos elementos, por lo tanto es una sustancia compuesta. El dioxígeno está formado por un solo elemento, que es el oxígeno, por lo tanto es una sustancia simple. El dióxido de carbono está formado por los elementos carbono y oxígeno. Dos elementos diferentes, por lo tanto es una sustancia compuesta. Y la molécula de agua está formada por átomos de los elementos hidrógeno y oxígeno, dos elementos diferentes, por lo tanto es una sustancia compuesta. El paso número 4 consiste en representar mediante el modelo de partículas la reacción que nos dio el ejercicio. Si prestamos atención, la molécula de metano está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Para una interpretación ágil, yo representé cada átomo con un círculo y adentro el símbolo del elemento que representa ese átomo, ¿sí? Entonces, el que tiene la C, bueno, representa el carbono, el H el hidrógeno y la O al oxígeno. Bueno, el metano tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Y nos pide una sola molécula. En el caso del dioxígeno está formado por 2 átomos de oxígeno y nos pide 2 moléculas, así que hay una molécula y aquí está la otra. En el caso del dióxido de carbono está formado por 2 átomos de oxígeno y uno de carbono. Una sola molécula, una. Y en el caso del agua está formado por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y nos pide la reacción que dibujemos o representemos 2 moléculas. Acá hay una molécula de agua y otra molécula de agua. El punto número 5 es una pregunta que dice ¿cuál es el punto de fusión y ebullición del CH4, del metano, y el CO2, dióxido de carbono? Bueno, los puntos de fusión y ebullición son datos de tabla, ¿sí? Se buscan en internet o en el handbook o en alguno de los libros que tienen todos tablas de datos, ¿sí? En el caso del metano, el punto de fusión es 183 grados Celsius bajo cero o menos 183 grados Celsius. El punto de ebullición es menos 161 grados Celsius. Y para el dioxígeno el punto de fusión es menos 223 grados Celsius y el punto de ebullición menos 183 grados Celsius. En el punto número 6 tenemos que contestar la siguiente pregunta. ¿En qué estado de agregación se encontrarán ambos compuestos a menos 200 grados Celsius? Para ello vamos a utilizar los datos de punto de fusión y punto de ebullición, ¿sí? Vamos a trabajar primero con el metano. Fíjense que yo acá armé
como una especie de escala de temperatura. ¿Sí? No lo puse ahí, pero bueno, es una escala de temperatura, en donde los valores que están más hacia la derecha son mayores, ¿sí? Y va disminuyendo la temperatura a medida que nos movemos en la escala hacia la izquierda. Nosotros yo lo que hago para ver en qué estado de agregación se encuentra cada sustancia a determinada temperatura es colocar el punto de fusión, el punto de ebullición en esta escala, y en este caso menos 200 grados Celsius es un número menor a menos 183, ¿sí? Recuerden que por acá andaría el 0, y en los números negativos, cuanto mayor sea el valor absoluto, menor es el número, ¿sí? Entonces menos 200 estaría por acá. Por lo tanto, el metano a 200 grados Celsius bajo cero o a menos 200 grados Celsius se encuentra en estado sólido. ¿Por qué? Recuerden que el punto de fusión es la temperatura en la cual se encuentra en equilibrio el estado sólido y el líquido. Por debajo de esa temperatura, una sustancia se encuentra en estado sólido. Por encima de la temperatura de ebullición, la sustancia se encuentra en estado gaseoso, y entre el punto de fusión y el punto de ebullición, la sustancia se encuentra en estado líquido. En el caso del dioxígeno, también volvemos a hacer una escala de temperatura. Otra vez no le puse la T de temperatura, ¿sí? Es una escala de temperatura. Y también colocamos el punto de fusión y el punto de ebullición. Ojo, porque no son los mismos valores que arriba. Ojo, no son los mismos valores que arriba. Ahora el punto de fusión es menos 223 grados Celsius y el punto de ebullición menos 183 grados Celsius. Si observamos estas dos medidas, el 200 estaría en el medio. ¿Por qué? Porque es un número menor a menos 183 y mayor a menos 223. Recuerdo nuevamente, los números negativos, ¿sí? Cuanto mayor es el valor absoluto, el número, cuanto mayor es el valor absoluto, menor es el número, ¿sí? O sea que esta es una temperatura menor que esta y menor que esta. Bien, como el 200 se encuentra más o menos, no está a escala, recuerden que no está a escala, pero sino que se encuentra dentro de este sector, la sustancia de oxígeno a menos 200 grados Celsius se va a encontrar en estado líquido. La parte 7 pregunta qué características macroscópicas y submicroscópicas tendrán ambos compuestos a dicha temperatura, ¿no? A menos 200 grados Celsius. Recordamos que el metano a esa temperatura se encuentra en estado gaseoso y el dioxígeno en estado líquido. Por lo tanto, tendrán las características macro y submicroscópicas correspondientes a esos estados de agregación. Muy bien, en el caso del estado gaseoso, las características macroscópicas son que no poseen forma ni volumen definido, los gases se dilatan con facilidad y también se comprimen fácilmente. En el caso de las características submicroscópicas, que son aquellas que no pueden verse a simple vista, tampoco con un microscopio, ¿sí? Básicamente las partículas en estado gaseoso tienen fuerzas de atracción que son despreciables, por lo tanto las partículas casi son independientes, se encuentran muy alejadas unas de otras, se trasladan, rotan, vibran, tienen un movimiento azaroso, ¿sí? En el caso del estado líquido, las características macroscópicas son que tienen volumen propio, se comprimen muy poco, ¿sí? Se adaptan a la forma del recipiente que los contiene y también se dilatan muy poco los líquidos. En cuanto a las características submicroscópicas, las fuerzas que se establecen, las fuerzas de atracción que se establecen entre sus partículas son menos intensas que en el sólido o más débiles que en el sólido. Por lo tanto, el movimiento de sus partículas es de traslación, rotan en el lugar, vibran también en el lugar y las partículas se encuentran juntas con muy poco espacio vacío entre ellas.